Emisión central. Comisión del Gobierno Petro viajó a Cuba en busca de reactivar diálogos con el ELN. Canciller Leiva, comisionado Rueda y senador Iván Cepeda en el grupo. Pero ahora se trata de ver si es cierto. Este fue el mensaje de Gustavo Petro al ELN. Horas antes, Antonio García criticó la paz total. Primer Consejo de Seguridad de Gustavo Petro fue en Quibdó, Chocó, y les explicó a las fuerzas militares cómo será la lucha contra el narcotráfico en su mandato. Atención, 6 alcaldes de 3 departamentos capturados en el caso de corrupción que salpica al senador Mario Castaño. Otro caso de cuerpo en una bolsa en Bogotá. Lo encontraron cerca a un canal en Teusaquillo. Radicado en el Congreso proyecto que busca erradicar el hambre. Esto no es un sistema tributario justo. Aquí todo el mundo tiene que pagar más o menos por igual. El ministro de Hacienda presentó la reforma tributaria ante los industriales del país. Los empresarios insistieron en sus reparos. Presidente Petro posesionó 6 ministros más en el cargo. La Plaza Núñez, entre el Palacio de Nariño y el Capitolio, ya está abierta. Acompañamos a los curiosos que llegaron a conocer. De junio teníamos 903 alertas. Informe especial, el bullying o maltrato escolar. Tenemos los testimonios de los menores víctimas y los expertos les explican a las familias cómo afrontar esta situación. Hubiesen podido matar a mi hija y ¿qué hacen? Nada. A Sofía, de 13 años, la hostigaban por su aspecto físico. Estuvo 2 semanas en una unidad psiquiátrica. Su mamá nos habló de las dolorosas cicatrices que quedan. En el mundo, sigue el escándalo de Castillo en Perú. Ya son 6 investigaciones en fiscalía en su contra. En deportes, la FIFA anticipó el inicio del Mundial de Qatar. Además, les contamos en qué va la Vuelta a Colombia que transmite Señal Colombia. Esperen oportunidades. Hay vacantes disponibles para auxiliares contables. Comienza la Feria de las Flores en Medellín. En Cultura, todos los detalles. Buenas noches. Una comisión del gobierno encabezada por el canciller Álvaro Leiva y el comisionado de paz Danilo Rueda viajó a Cuba en busca de reactivar los diálogos de paz con el ELN. El presidente Gustavo Petro explicó que la idea es verificar hasta dónde es cierta esa posibilidad de diálogo. John López, buenas noches y adelante con los detalles. Hola Daniela, muy buenas noches. Pues el de hoy es un primer paso que da el gobierno del presidente Gustavo Petro buscando ese eventual reinicio de los diálogos con la guerrilla del ELN suspendidos hace más de 3 años y que se iniciaron durante el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. El objetivo principal de la delegación que viajó hoy a Cuba es el de tener un primer encuentro con los integrantes del Comando Central de la guerrilla del ELN liderados por alias Gavino y alias Pablo Beltrán y de esa manera determinar si existe una voluntad real por parte del grupo guerrillero de reiniciar estos diálogos. De ser así, el de hoy sería un momento muy importante dentro de esa persecución de una paz total que busca y tanto se ha hablado desde el gobierno del presidente Gustavo Petro. Ahora se trata de ver si es cierto. Este fue el mensaje del presidente Petro a la guerrilla del ELN. La frase se oye horas después de que Antonio García, máximo jefe de ese grupo, lanzara fuertes críticas a la paz total a través de un hilo en Twitter. ¿Hasta dónde es cierta la posibilidad de procesos de paz, de acogimiento a la justicia en muchos casos? Al tiempo que el presidente pronunciaba estas frases, esta delegación viajaba a Cuba con el objetivo de verificar esa posible reactivación de los diálogos. Danilo está autorizado para hacer contactos, es su labor, su función. Vamos a cotejar, hay muchos rumores, comunicados, expresiones a favor de treguas, de posibilidades de paz. El primer paso será verificar una verdadera voluntad. Luego se evaluará el resultado de esta primera visita. De reinicio de negociaciones, de treguas bilaterales que puedan disminuir sustancialmente la violencia en Colombia. Ya tendremos una evaluación de esa actividad. Por último, si las dos partes, el gobierno Petro y el ELN, se ponen de acuerdo, podría pactarse una tregua. Es una negociación técnica alrededor de cómo garantizar que si una organización dice tregua y el Estado dice tregua, sea una tregua de verdad.
De darse la tregua, la primera opción de seguir siendo sede de los diálogos será de Cuba. Históricamente ha sido muy difícil para los gobiernos negociar con el ELN. Consultamos analistas sobre ese hecho y sobre los posibles alcances de una negociación comparada con la que se llevó a cabo con las FARC. Uno de los puntos de análisis para expertos es posibles cercanías y distancias en un nuevo proceso de paz comparado con lo que ocurrió con las FARC en Cuba. Su agenda no va a ser tan simple y tan sencilla, reducida tal vez a la entrega de armas y a los mecanismos de justicia a los cuales se van a someter, sino que muy seguramente van a exigir un verdadero cambio profundo en muchas de las regiones donde existe conflicto. Puede haber unas reivindicaciones de tipo regional y algunas relacionadas con políticas económicas, otras relacionadas con participación política, incluso con relaciones internacionales en lo que tiene que ver con Venezuela, por ejemplo, y con Cuba. Horas antes de que se conociera el viaje de la comitiva a Cuba, alias Antonio García, máximo cabecilla del ELN, cuestionó la paz total que propone Petro. Están hablando de las movilizaciones de desarme, pero la paz es mucho más que eso. Lo que llega a Petro es precisamente atender esas demandas y vamos a ver la capacidad de responder a ellas, de manera que Petro no se puede hacer el bobo. Si se hace el bobo, también le estalla a la gente y le estalla con más rabia. Históricamente ha sido muy difícil para los distintos gobiernos concretar un proceso con el ELN, cuyo mando y organización es distinta a las FARC. El pasado gobierno de Iván Duque canceló toda posibilidad tras el atentado contra la escuela de cadetes en el que murieron asesinados 22 estudiantes para oficiales de policía. El presidente Gustavo Petro encabezó su primer Consejo de Seguridad en Quibdó, Chocó. Además de revisar la situación en la región, explicó cómo será la lucha contra el narcotráfico en su mandato. Uno de los temas principales fue el operacional y cómo las Fuerzas Armadas combaten el narcotráfico. El presidente Petro dijo que espera un informe detallado de la efectividad de las interceptaciones de cocaína. Creo que desde el punto de vista de la vida humana es más eficaz concentrar la actividad antidrogas en la interdicción. Nos podría solucionar incluso problemas de conflictividad interna armada en la medida en que no sea eficaz un territorio para exportar cocaína. La lucha antidrogas se concentraría entonces en interceptar los cargamentos y laboratorios de cocaína para atacar las exportaciones y no en la erradicación manual o con aspersión. Con la actual cúpula militar y de policía a su espalda, el mandatario explicó que los consejos de seguridad humana, como se llamarán en su gobierno, no solo estarán liderados por la fuerza pública, sino también de una serie de instituciones que pueden ser claves sin estar armadas en la solución de la violencia en el Chocó. Por ejemplo, la universidad. La fuerza pública tiene unas competencias, unas responsabilidades, pero no logra en sí misma solucionar de manera definitiva problemas de violencia. El presidente dijo que en unas semanas volverán a reunirse para recibir propuestas que acaben con la minería ilegal y creen nuevas formas económicas para el Chocó, una de las regiones más azotadas por la violencia y la pobreza en Colombia. Atención, se complica el caso judicial del senador Mario Castaño, señalado de liderar una red de corrupción. Hoy la Fiscalía capturó a 6 alcaldes en ejercicio acusados de participar en la trama de sobornos a cambio de contratos. Las indicaciones en el caso Mario Castaño hablan de supuestas alianzas entre las administraciones locales y la presunta red de corrupción manejada por el senador liberal para quedarse con la contratación pública en los municipios a cambio de coimas. En las últimas horas, la Fiscalía ordenó capturas de los mandatarios que, según la investigación, podrían estar vinculados con la trama. Son 6 mandatarios en ejercicio de 3 departamentos distintos. Ronald Villegas, alcalde de Suárez, Cauca. Gloria Estela Raigosa, alcaldesa de Alcalá, Valle del Cauca. Jonathan Vázquez, alcalde de La Merced, Caldas. Diego Fernando González, de Aguadas, Caldas. Andrés Felipe Aristizábal, alcalde de Villa María, Caldas. Medardo Ortega, alcalde de Armero, Tolima. El senador activo Mario Castaño está preso en la cárcel La Picota en Bogotá, acusado de los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en celebración de contratos, peculado por apropiación, estafa agravada y concusión.
En la investigación que dio con su captura se conocieron grabaciones donde hombres supuestamente de su confianza hablaban de manera descarada del tráfico de influencias. No, así no, pues no, o sea, no es 1.500 y enseguida por eso comunicaciones vale 200, no. Por eso. No, pero papi, para eso estoy yo, ¿sí me entiende? Van a haber unos recursos, pero tienen que ser invertidos en la fórmula, porque nosotros usted es muy lindo y Mario le cae, usted le cae muy bien. Pero Mario pues no le va a regalar 1.500 a usted pues, para que usted salga ahí y él tenga que poner la plata para él. RTVC Noticias acaba de revelar el testimonio contra uno de los testigos estrella contra el exprocurador Diego Trujillo, para quien el origen de las irregularidades estuvo en un canal de televisión regional. Él comandando la Comisión de Presupuesto, que tiene el poder de repartir el presupuesto nacional en todas las entidades, la acompañaba, y eso lo dijo ella en muchas entrevistas, a hacer visita y presentar propuestas. ¿Quién no da contratos si el presidente de la Comisión de Presupuesto del Senado estaba al lado de una gerente de Telecafé que podían sacar con contratos mínimos? En las próximas horas, estas personas serán judicializadas. Igualmente, en medio del operativo desplegado por la Fiscalía se realizaron varios allanamientos. Estas capturas se suman a las del pasado 19 de julio de Humberto Vázquez Vázquez, alcalde de Balboa Risaralda, y 3 personas más. Según la Fiscalía, habrían incurrido en irregularidades en contratación entre agosto de 2020 y el 30 de abril de 2021. La noticia a esta hora: Jonathan Torres, principal implicado en el asesinato de la psicóloga Adriana Pinzón, aceptó cargos. Juan Carlos Giraldo, buenas noches. Buenas noches, televidentes. Pues se trata de una decisión que se acaba de dar a conocer por parte de RTVC Noticias. No solamente aceptó los cargos, sino que ya fue condenado a 28 años de prisión. Además de esto, confesó ante las víctimas, es decir, su propia familia, el móvil de ese asesinato. Señaló que no tiene nada que ver con temas pasionales y que por el contrario se trató de una disputa económica que tenía con su cuñada desde hace algún tiempo. Esta persona además deberá indemnizar a las víctimas con más de 779 salarios mínimos legales vigentes. Hay que decir que Jonathan Torres, en el momento en que fue aprendido por estos hechos, le dijo a las autoridades que era inocente y que no tenía idea de lo que había sucedido con su cuñada. Incluso dio versiones distintas a las autoridades sobre los hechos que ocurrieron en Zipaquirá. Sin embargo, en las últimas horas, en una reunión privada y luego ante un juez y la Fiscalía, firmó un preacuerdo y recibió condena de 28 años de prisión. Esta es la información. Seguimos con más noticias acá en RTVC Conectados 24/7. La reforma tributaria sigue siendo el tema central de discusión en el Congreso Nacional de Empresarios. Juan Sebastián Amaya, los saludo, muy buenas noches. Cuéntenos usted cuál fue el resultado del primer diálogo entre el ministro de Hacienda y los gremios. Mateo, televidentes, muy buenas noches, los saludo desde Cartagena. Y en esta segunda jornada del Consejo Nacional o el Congreso Nacional de Empresarios hay un mensaje fuerte, claro y contundente por parte del ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, a todo el empresariado de Colombia, y es que hay que pagar más impuestos. Por eso se mantienen esas propuestas de la reforma tributaria de eliminar varias exenciones y beneficios tributarios que tenían los industriales actualmente con este sistema que se está manejando, y les pide entonces a los empresarios solidaridad y también apoyo en este momento que está pasando Colombia, especialmente en materia de pobreza y también de desaceleración económica. Por eso les pide y les dice que hagan ese esfuerzo para que las finanzas públicas del país aumenten y esto se pueda retribuir con programas sociales. El gobierno fue claro en el foro ante los industriales del país. La meta mínima de recaudo de la reforma tributaria son 25 billones de pesos y para el ministro Ocampo el modelo actual no es equitativo. Eso no es un sistema tributario justo. Aquí todo el mundo tiene que pagar más o menos por igual. No tiene que ser el sector tal, el sector otro tal, el sector otro tal, el beneficio X, el beneficio Z. No, por Dios. Tratemos de hacer una simplificación radical. Advirtió que quienes piden cambios deben proponer cómo fortalecer el recaudo. Que a mí no me presenten propuestas que no corrijan este problema. Este es el problema, es uno de los problemas esenciales del sistema tributario colombiano. Las personas de más altos ingresos de Colombia tributan menos que los asalariados. Ocampo explicó por qué busca eliminar los beneficios a las empresas que están ubicadas en zonas francas pero no exportan. O sea, ¿por qué le va a dar un beneficio del 20% de impuesto de renta a una empresa que además compite con una empresa que tiene que pagar 35%? Es una competencia injusta.
El ministro no descarta que el impuesto a las bebidas azucaradas sea modificado en los debates en el Congreso. Hay un primer acercamiento ya entre el gobierno y los empresarios y tiene que ver con el impuesto a las bebidas azucaradas y también a los alimentos ultraprocesados. El gobierno abrió esa puerta de diálogo, de discusión y de análisis de esa medida que será estructurada en los próximos días por el equipo técnico del gobierno y también en las conversaciones en el Congreso. Sin embargo, los industriales les pidieron también al gobierno revisar otras de las propuestas. Para los empresarios, imponer mayor carga tributaria al sector privado afectaría la inversión. Si como país tomamos una decisión, debemos ser conscientes de la consecuencia y debemos entender que eventualmente, claro, los tributos tienen mucho que ver con la capacidad de tomar o no tomar decisiones de inversión en nuestro país, por lo tanto en generación de empleo. Según la ANDI, la actualidad económica del país no es apropiada para mayores impuestos a las empresas. El problema es que plata casi nunca hay, digamos, es decir, es un recurso muy escaso. Y la pregunta es cómo se reordena, a quién se la quita uno, que es al final lo que son las tributarias. Los comerciantes le piden al gobierno que no elimine los días sin IVA. Sino más bien transformarlos a días sin IVA exclusivamente para productos nacionales fabricados en Colombia, industria nacional, que está dentro de las políticas del presidente Petro. Aseguran que los empresarios también necesitan apoyo. Me gusta que él diga que él necesita apoyo de los empresarios para eso, porque los empresarios necesitan lo mismo. Es decir, ahí lo que tenemos es intereses completamente alineados. Entre las peticiones también estuvo la de ajustar las condiciones para exportar desde zonas francas. Ecopetrol también se refirió a este proyecto de reforma tributaria y de aprobarse, dice la estatal, que tendría que pagar cerca de 5 billones de pesos más en impuestos, lo que afectaría el pago de dividendos a sus accionistas. Ecopetrol, la empresa estatal más grande del país, advirtió que la propuesta de imponer un nuevo impuesto a la exportación de hidrocarburos afectaría las finanzas de la compañía. Como Ecopetrol exportamos más o menos el 80% de los hidrocarburos que salen, 11-12 millones de barriles todos los meses. Mercados asiáticos, a los chinos, a la India, a Corea, a los Estados Unidos, a Europa. ¿Podríamos estar viendo unos 4 a 5 billones de pesos? El ministro de Hacienda explicó por qué la iniciativa de gravar al sector. Tiene la siguiente lógica: no es un costo de producción, es la compra de un activo del Estado que es el recurso natural. La estatal anunció un nuevo descubrimiento de gas en el mar de la costa Caribe y argumentó por qué la importancia de proteger al sector. Este gas, el de Uchuva, el de Gorgon, es gas que entraría en esta misma década. En términos de producción, son excelentes noticias y cuando tengamos, digamos, una visión con los socios sobre tamaño y demás, lo estaremos comunicando. El gobierno espera recaudar 5 billones de pesos con este nuevo impuesto. En el primer semestre de este año, Ecopetrol tuvo cerca de 17 billones de pesos en ganancias, las más altas en su historia. El ministro de Hacienda confirmó que el gobierno estudia esa posibilidad de pedirle al Congreso de la República que la discusión de la reforma tributaria sea a través de mensaje de urgencia para acelerar su trámite en el legislativo. Juan Sebastián Amaya, RTVC Noticias, conectados 24/7. Nuevo caso de embolsado en Bogotá. Esta vez fue reportado el hallazgo de un cuerpo en el canal Arzobispo en Teusaquillo. Las autoridades investigan el caso. El cuerpo fue encontrado envuelto en plásticos y amarrado de pies y manos. Según las autoridades, Fiscalía tenía signos de tortura. Ya son 22 los cuerpos embolsados hallados en Bogotá en lo corrido del año. El embolsado que apareció el día de ayer acá en Teusaquillo, pues la primera hipótesis es que no está relacionado con el tema de mártires. De acuerdo con las primeras hipótesis, los criminales serían provenientes de otro sector de la ciudad y optaron por trasladar el cuerpo hasta el canal de aguas. Pero si vemos un modus operandi pues se repite, ahí hay unos hallazgos al parecer de tortura. Las localidades en donde han sido reportados los casos son Kennedy, Mártires, Bosa, Teusaquillo y San Cristóbal, en límites con Usme. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca condenó al Ministerio de Defensa y a la policía y les ordenó indemnizar con 200 millones de pesos a los familiares de un detenido que se quitó la vida en un CAI de Bogotá.
La historia se remonta al 9 de septiembre de 2018, cuando Julián Balcero fue retenido en estado de embriaguez y trasladado al CAI 20 de julio, en el sur de Bogotá, luego de participar en una riña. Dicen las autoridades que fue llevado al CAI para proteger su integridad. No obstante, estando en el lugar, el joven se ahorcó con los cordones de sus zapatos. Según el alto tribunal, Julián fue trasladado a un sitio que no contaba con las condiciones de seguridad dispuestas en la ley, pues el CAI, según lo aportado al proceso, no contaba con sistemas de video y audio permanente y monitoreo para ejercer la vigilancia y control. Por estos hechos, la nación debe indemnizar a la familia del joven con 200 millones de pesos. Fue radicado en el Congreso de la República el proyecto de ley que busca garantizar el derecho a la alimentación, también conocido como la Ley contra el Hambre. Uno de sus objetivos es fortalecer la economía a través de la producción agrícola. El proyecto contempla brindar un bono alimentario y subsidiar los fertilizantes. Se puede también trabajar una especie de bono en particular que es alimentario y que permita en suma el acceso efectivo de la población a los alimentos. Además, impulsar el campo y revisar los aranceles. Otorgarle condiciones a la economía real, al aparato productivo para que se desarrolle. Eso significa darle conocimiento, darle espacio, darle créditos, entre otros, ¿sí? Eso más me está dicho. Y en el agro en particular, y uno podría decir casi que en todo, debería aplicarse un criterio de aranceles inteligentes. El senador Gustavo Bolívar aseguró que los recursos para la ley saldrán de la reforma tributaria. Por lo menos la mitad del dinero de la reforma va a ir a este programa. La iniciativa además busca la creación de un fondo especial para la soberanía alimentaria que tendrá recursos del presupuesto general de la nación y permitirá atender emergencias alimentarias. El presidente Gustavo Petro habló de legalización de la marihuana y propuso un nuevo modelo de negocio. John López, volvemos con usted. ¿Qué dijo el mandatario? Mateo, el presidente Gustavo Petro se refirió a este tema desde la ciudad de Cali durante la cumbre del Litoral Pacífico. Recordemos que esta es una de las apuestas del nuevo gobierno frente a la posición prohibicionista de las Naciones Unidas. Entre otras cosas, el presidente dijo que legalizar la marihuana podría resultar beneficioso para los campesinos de esta región del país que eventualmente pudiesen cultivar el cannabis y luego verse beneficiados con los dividendos que generen las exportaciones. ¿Qué pasa si se legaliza el cannabis en Colombia sin licencias? Como sembrar maíz, como sembrar papa, y vemos a ver si se exporta eso y nos ganamos unos dólares. Porque en media parte de la humanidad es legal. ¿Qué? ¿Va a ser la multinacional canadiense la que se quede con los dólares y haga las plantaciones de cannabis, o van a ser los campesinos de cannabis del Cauca? Porque no pueden. Mucha atención que acaba de confirmarse que Colombia ya tiene embajador en el vecino país de Venezuela. Se trata del ex senador Armando Benedetti. La confirmación la hizo el mismo designado a través de su cuenta de Twitter, quien expresó al presidente Gustavo Petro que no lo va a defraudar en la tarea que se le ha encargado. Y minutos antes a esta designación ya se había conocido también que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, había designado al ex canciller Félix Plasencia como nuevo embajador de Venezuela en Colombia. De esta manera ya se habría dado ese primer paso e intercambio de los embajadores entre los dos países para el restablecimiento de las relaciones binacionales. De otra parte, les cuento que esta mañana en el aeropuerto de Catam, el presidente Gustavo Petro hizo el juramento a 6 nuevos ministros. Ellos son los encargados de la cartera de Trabajo, Minas, Comercio, Vivienda, Transporte y Deporte. Aún faltan por posesionarse los ministros de Justicia, que en este caso sería Néstor Osuna, el de Ciencia, que aún está sin definir, y el de Mintic, que hay nuevos nombres posibles para llegar a esta cartera. 6 nuevos ministros se posesionaron en el gabinete del nuevo gobierno. El presidente Gustavo Petro hizo el juramento. Juráis por Dios y por la patria cumplir fiel y lealmente las obligaciones que la Constitución y la ley confieren al cargo para el cual habéis sido nombrados. Los ministros posesionados son Gloria Inés Ramírez en el Ministerio del Trabajo, Irene Vélez Torres en Minas y Energía, Darío Germán Umaña Mendoza como ministro de Comercio, Marta Catalina Velasco Campuzano en Vivienda, Guillermo Reyes en el Ministerio del Transporte y María Isabel Urrutia como ministra del Deporte. Quiero que lleven en su corazón siempre el principio de que es las personas más excluidas, las regiones más excluidas, los grupos poblacionales más excluidos, los primeros.
Aún quedan por posesionarse 3 ministros del gobierno Petro. John, con el inicio de la presidencia de Gustavo Petro, hubo también un cambio especial para el centro de Bogotá y es el acceso a la histórica Plaza Núñez. Usted estuvo en el lugar, cuéntenos cómo le fue. Daniela, pues esta mañana ya amanecieron abiertas las rejas que prohibían el paso de los transeúntes hacia la Plaza de Núñez, una plaza que durante más de 20 años no tuvo acceso al público. Hablamos con algunas de las personas que inmediatamente fueron abiertas las puertas, llegaron al lugar a tomarse en fotos. Nos decían que no podían creer poder estar paseándose por los alrededores de la Casa de Nariño y del Congreso de la República. Incluso algunos, muchos más jóvenes, decían que no podían creer, nunca se hubiesen imaginado poder entrar a este lugar icónico del centro de la capital del país. Por más de 20 años, la Plaza Núñez lució así. Mi abuela contaba que traía a mis tíos acá y de pronto un día alguien arbitrariamente decidió cerrarlo. Hoy las puertas amanecieron abiertas. La orden la dio el mismo presidente Gustavo Petro. En cuestión de minutos, decenas de personas llegaron a contemplar el lugar. Yo creo que es maravilloso, ¿no? Yo creo que vale mucho la pena también pensar que los espacios públicos son de la ciudadanía. Muchos nunca habían estado tan cerca de la Casa de Nariño. Son monumentos históricos y siempre es bueno tener un recuerdo de ellos. Otros apreciaron también la arquitectura del Congreso. Nos tomamos todos los de la oficina la selfie. ¿En dónde? ¿Con qué fondo? Con el fondo del Congreso, atrás. Aunque las rejas de la Plaza Núñez ya están abiertas, los transeúntes también esperan que en los próximos días sean levantadas todas estas barricadas que hay sobre la carrera séptima y de esta manera poder tener un tránsito libre hacia la Plaza de Bolívar y viceversa. Joyas arquitectónicas, elementos muy importantes de Bogotá están en estas pocas cuadras. Aunque la plaza sigue estando custodiada, las rejas permanecerán abiertas. Los planes familiares y de amigos vuelven a tener otro punto de encuentro en pleno centro de la capital. Y regresamos con la noticia que se generó hace pocos minutos, que tiene que ver con la confirmación del ex senador Armando Benedetti como nuevo embajador de Colombia en Venezuela. El ex senador trinó lo siguiente, abro comillas, dijo: presidente Gustavo Petro, lo sorprenderé cuando lleguemos a 10.000 millones de dólares en intercambio comercial, cuando beneficiemos a los más de 8.000 millones de colombianos que viven en la frontera. Ninguna línea imaginaria nos volverá a separar como hermanos. Gracias por su confianza. Es la forma en la que se confirma entonces la designación del ex senador Armando Benedetti como nuevo embajador de Colombia en Venezuela. Compañeros, esta es toda la información desde el centro de Bogotá. John López, RTVC Noticias, conectados 24/7. John, gracias. Y continuamos con noticias de la capital del país, porque a esta hora se desarrolla una nueva versión de la ciclovía nocturna. Algunos disfrutan del paseo y otros sufren el trancón. Edwin Suá, vamos con usted. Buenas noches. ¿Dónde se encuentra? Nos vamos para el norte de Colombia. Hola, ¿qué tal, Mateo? Muy buenas noches para usted, para todos los televidentes. Me encuentro en la plazoleta central del Parque Simón Bolívar, en donde se llevan varias actividades a propósito del Festival de Verano y esta, la ciclovía nocturna. Van a ver ustedes varias personas que han llegado en su bicicleta, las parquean y están acá en una actividad de aeróbicos. Y con esa pantalla gigante que ven al fondo, en cuestión de minutos se va a proyectar una película en una actividad que han denominado Bicicine. Llega usted, se baja de la bicicleta y ve una película acá en este punto, pero hay varios conductores distraídos que quedaron en diferentes trancones y diferentes puntos de donde se realizaron estos cierres para que las personas pudieran salir. Nos informan que actualmente 101.121 personas están disfrutando de esta actividad, mujeres, hombres 426.434 para un total de 527.555. Recuerda que esta actividad va hasta la medianoche, es todo desde el occidente. Edwin Suá, RTVC Noticias, conectados 24/7. El acoso escolar, matoneo o bullying es una realidad que viven muchas familias en Colombia. ¿Qué hacer? ¿Qué alternativas hay ante una situación de estas? Pues ese es nuestro tema del día en el informe especial de RTVC Noticias. En los próximos minutos veremos primero, nos vamos a remitir a un caso dolorosamente emblemático y hablamos con la mamá de Sergio Urrego, un joven que murió tras sufrir acoso en su colegio. Y también hablamos con la familia de un adolescente de 14 años que fue golpeada por compañeros del colegio. Estuvo 18 días en una unidad psiquiátrica y aún no se recupera. Y finalmente hablamos con
psiquiatras y psicólogos y también con autoridades y a ustedes, padres de familia que nos ven a esta hora. Ellos les van a explicar que hay salidas. Iniciamos. La Fundación Sergio Urrego fue creada hace 7 años por Alba Reyes, la madre que despidió a su hijo muerto a causa del acoso del que fue víctima. Hoy ella, a pesar de su tragedia, es una activista de ese tema. Atención a su testimonio. Un fenómeno tan imperceptible como reconocido se mantiene tan vigente a pesar de todas las alertas. La violencia también ha venido aumentando. Bullying pasa en todos lados. Es una violencia sistemática. No podemos normalizar la violencia. Hace 8 años ocurrió quizá el más mediático de estos eventos. Tal vez en los últimos días yo sabía por lo que estaba pasando. Él siempre como que era abanderado por los derechos de los jóvenes. A los 14 años se declaró anarquista, ateo y gay, ¿no? Yo siempre lo digo porque tenía todas las cualidades para que las personas lo discriminaran, lo juzgaran, y siempre quiso defenderse. Me dejó subrayado su manual de convivencia, donde decía el artículo que lo llevó al ser juzgado y discriminado, un beso, ¿no? Haberse dado un beso con su pareja, otro chico de su misma edad, dentro de su plantel, y por eso empieza a ser discriminado. Sé que lo sacaron de clase muchas veces para que hablara delante de los docentes, delante de la psicóloga y de la directora sobre su orientación sexual. Una denuncia que lo coloca los padres de su pareja, inducidos por la directora, para que su pareja pudiera terminar esos 4 meses y se pudiera graduar. Y me deja precisamente las conversaciones de ellos para demostrar que era una relación consentida y que no estaban cometiendo ninguna falta grave, como lo decía su manual de convivencia, que a mí, como mamá, me obligaron a tener y a presentar certificados médicos como si mi hijo estuviera enfermo. Con Sergio Urrego, el acoso escolar alcanzó la dimensión nunca vista hasta entonces. Siempre le diría a los padres, hay mucho para aprender de nuestros hijos y nuestras hijas, que hay que escucharlos muchísimo más, porque muy claramente puede haber indicios de saber que mi hijo o mi hija está siendo maltratado, violentado, y que muy seguramente tiene muchísimo miedo. Lo que se convirtió en el caso más simbólico. Sergio era mi vida, era mi motor, y Sergio me enseñó a caminar, y creo que hoy es mi gran maestro. Creo que todas las madres vemos a nuestros hijos como lo mejor. Impulsó el motor del gran propósito de Alba Reyes desde hace 7 años. Prevenir el acoso, el matoneo, la discriminación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, y la prevención del suicidio es lo que realmente hemos logrado durante todo este tiempo, y pues a través de la línea Salvavidas haber atendido hasta hoy más de 8.900 personas en crisis emocional, y que muy seguramente tal vez su destino hubiera sido diferente si no le hubiéramos aportado desde la línea Salvavidas. Todo un periodo de redención, inspirado en quien está por todas partes. Hay que aprender a reparar un daño, hay que aprender a decir tal vez me equivoqué, y cómo puedo repararte, cómo puedo lograr encontrarme contigo. Y yo sí soy fiel a pensar que sí podemos lograr una transformación social. Si tú cambias dentro de tu familia, si tú empiezas a cambiar dentro de ese núcleo familiar, estamos transformando ya socialmente. Esta foto, tomada por Sergio semanas antes del trágico agosto de hace 8 años, ha podido llegar a decenas de colegios. El matoneo, el acoso escolar sigue siendo una enfermedad silenciosa. Siempre hago como la comparación entre la diabetes, ¿no? Que es una enfermedad que destruye tu cuerpo, no te das cuenta, pero que finalmente trae consecuencias muy altas. Porque el de hace 8 años, que debió ser un acontecimiento de reinicio y de reflexión, parece que solo fue un capítulo más. Que viva Sergio Urrego y todos los jóvenes que han sido víctimas de algún tipo de violencia en Colombia.
Una de las modalidades más frecuentes de acoso es la ofensa y la burla por la apariencia física. Eso fue lo que sufrió durante meses Sofía, de 13 años. Pues Sofía estuvo hospitalizada más de 2 semanas y con ayuda de psicólogos y dermatólogos ya inició su recuperación. Sin embargo, el camino aún es largo. Hubiesen podido matar a mi hija y ¿qué hacen? Nada. A sus 14 años, Sofía quedó inmersa en un episodio de acoso escolar, cerca de un desenlace fatal y bajo supervisión psiquiátrica. El drama también fue para su mamá. No fue una simple pelea y es lo que yo he tratado de hacer ver, de que no fue una simple pelea porque se ensañaron completamente en darle la cabeza a la niña. O sea, si fue una simple molestia, una simple discusión que de pronto mi hija la ofendió, listo, pero no, se ensañaban en dando y dando y dando. Si no se mete una persona de la calle, un señor adulto, ¿sí? Un señor adulto que se metió y llegó con otro y se los separaron, quién sabe dónde hubiésemos terminado. Los patrones de la agresión siguen siendo los mismos. ¿Qué malo tiene ser gordita o ser morena, que es el color de mi hija? Mi hija es morena, la trataban de gorda, que era una negra no sé qué, le decían palabras muy fuertes. Y no desde ahora, ya esto se ha presentado anteriormente, ya esta es la tercera agresión que le hacen a la niña. Ahora con unos niveles de violencia no imaginados. Ella ha intentado, ella lo dijo, se lo dijo al psiquiatra, que ella lo que estaba intentando era quitarse la vida, porque ella no quiere salir así. Ella no recibe visita de nadie, cuando estábamos en el hospital, llamadas que la querían ver su familia por videollamada, no quería, sentía mucha pena de cómo quedó con la cara toda destrozada. Se están convirtiendo algunas aulas de clase en campos de guerra. Hasta el momento los papás de los chicos no se han pronunciado a decir lo lamentamos por lo que está pasando. Eso uno, el colegio que hizo una reunión. Él lo que me comentaba era que como esa golpiza que le dieron a mi hija se dio fuera de las instalaciones, ¿sí? Entonces ellos como que no pueden hacer demasiado ahí frente al caso. No ignorar y no pensar que estos son conductas que se realizan simplemente por querer hacer daño. Aquí no hay niños malos, no, tal vez no hayan niños malos, yo no voy a decir que son el demonio completo, pero ya son niños grandes y tienen maldad, la tienen porque si no la tienen, ¿por qué no paraban? Eventos tan delicados, muy lejos de ser juegos de niños. Yo creo que todos recordamos el colegio y sabemos que hay una serie de presiones que se pueden presentar, que uno tiene miedos e inseguridades mucho más aumentadas. La violencia también ha venido aumentando, quiere decir que hay muchas veces en las que no se puede prever las consecuencias. Un enemigo silencioso, como una lenta enfermedad, cuya gravedad parece revelarse solo hasta el final. Mi hija me lo dijo tantas veces que no quería ir al colegio, que no quería ir, se hacía hasta la enferma para no ir, ¿sí? Y en muchos casos yo la mandaba porque pues el estudio, y ese es el cargo de conciencia más grande que yo tengo hoy, porque pues siento que todo lo que pasó de pronto lo hubiese podido evitar, si la hubiera sacado antes, que no hubiéramos tenido que llegar hasta donde estamos. Pues revisemos cifras. En Bogotá registraron 903 alertas por hostigamientos en colegios públicos y privados solo en el primer semestre de este año. Mateo, y Colombia ocupa el segundo lugar en denuncias por matoneo en colegios de América Latina después de República Dominicana. Otro dato, escuchen esto, 1 de cada 3 niños es víctima de acoso escolar o bullying en el mundo. Y entidades como el Instituto de Bienestar Familiar, la Policía, el Ministerio de Salud y las Secretarías de Educación son las entidades encargadas de hacerle frente a este problema. No importa de cuántas formas pueda nombrarse o si su definición es tan amplia como compleja. El bullying existe en todos los países. Creo que no es necesario decirnos pues, que es un problema colombiano. La presencia de conflictos, de rivalidades, de competencia, ha estado presente desde que el ser humano forma parte de un conjunto con otros. Proporcional a su desmedido aumento, el rechazo se ha generalizado para no hacerlo más parte del paisaje. Hay más denuncias, se visibilizan mucho más los casos y se enfrentan situaciones en verdad muy complejas. Corte de junio teníamos 903 alertas, hemos reactivado ya la operación después del receso escolar. Efectivamente, la vuelta a clases después de pandemia ha mostrado un incremento en los casos de intimidación escolar. Conductas cada vez más peligrosas ponen en alerta roja a la comunidad educativa. De agresiones
que han escalado los niveles de violencia a los que estábamos acostumbrados, verbales o de acoso psicológico, y nos estamos enfrentando a violencia física importante. Y los padres o las familias aplaudimos ciertas conductas porque las asociamos con fuerza, las asociamos, ay, mi hijo es más valiente, ay, mi hijo, pero lo que está haciendo tu hijo de pronto es hostigar a otros niños aprovechando eso. Hasta ahora, el único lugar común es la prevención. Tenemos que hacer un esfuerzo grande de formación de nuestras comunidades, empezando por los niños y sus familias, alrededor del tema de que no podemos normalizar la violencia. Nosotros tenemos que velar y tenemos que acompañar en mejorar las condiciones y el bienestar de todos nuestros profesores. Y es que la cantidad de estudiantes en Colombia desborda sus necesidades. Más de 30 estudiantes es un reto muy grande para una sola persona. No tenemos tantos profesionales de la salud mental trabajando en los entornos educativos. La presencia de los agentes educativos tiene que trascender la idea de la presencia de un psicólogo, de un psiquiatra, de una persona entrenada en salud mental. Involucramos o incorporamos a la planta docente 200 nuevos orientadores y esperamos poder incorporar más en los próximos meses, alrededor de 500 orientadores más para las instituciones educativas. Henry May es un inglés al frente de una fundación cuyo fin es formar educadores. Creo que es un muy buen momento para preguntarnos cuál es el propósito de la educación, reimaginarnos un poquito por qué educamos, por qué vayamos a un colegio. Ahora les toca a ustedes, ¿listo? No vayamos a un colegio solo por adquirir conocimiento, ¿cierto? Si bien cada 3 de mayo es declarado como el Día Mundial contra el Acoso Escolar o el bullying, todos saben que esto es de todos los días. Y para cerrar, los expertos coinciden en que el diálogo en las familias es fundamental para combatir este flagelo. Oír a los niños y hacerles sentir que sus problemas son importantes para todos es un primer paso. El próximo jueves nos vemos en otro informe especial. Más noticias a esta hora. Mateo, nos vamos con noticias regionales porque autoridades rescataron en Maicao a un canadiense que había sido secuestrado en La Guajira. Información con nuestros corresponsales. En una azonada, así terminó la captura de un hombre que al parecer estaba vendiendo drogas en inmediaciones del puente de la 4 Sur, aquí en la capital antioqueña. El hecho se registró cuando un grupo de jóvenes empezaron a enfrentarse contra uniformados de la policía y del ejército. La situación no dejó personas lesionadas, pero sí una motocicleta de la fuerza pública incendiada. La Armada Nacional detuvo a 36 migrantes ilegales dominicanos y venezolanos en la isla Pescador, al sur de San Andrés. 14 son menores de edad. Todos fueron trasladados a la isla, recibieron atención y fueron puestos a disposición de Migración Colombia. En Piedecuesta, Santander, fue capturado uno de los más buscados del área metropolitana de Bucaramanga. Se trata de Duvalier Sanabria, un hombre de 30 años que era requerido por los delitos de homicidio agravado, porte ilegal de armas y fuga de presos. Además, tenía una circular azul de la Interpol y era buscado en más de 190 países. Hablemos de lo que ocurre en el mundo. Sigue el escándalo en Perú por los líos judiciales del presidente Pedro Castillo. La fiscalía de ese país anunció la apertura de la 6ª investigación en contra del mandatario, esta vez por supuesta corrupción en la adjudicación de obras públicas. 0 y van 6. El presidente de Perú, Pedro Castillo, ya acumula esa cantidad de investigaciones preliminares abiertas en su contra por presunta corrupción. Según el Ministerio Público, el objeto de esta nueva investigación está referido a las obras adjudicadas en las provincias de Chota, Cajamarca, de donde Castillo es oriundo, y Cajatambo, Lima. Justamente por este caso se entregó a la justicia Jennifer Paredes, cuñada del presidente, entre otros presuntos miembros de una red de corrupción y lavado de activos dirigida por el mismo Castillo, según la Fiscalía. El mandatario peruano acumula otras 5 investigaciones de la Fiscalía, de las cuales 4 son por presunta organización criminal, y muchos prevén que el Congreso, de mayoría opositora, vuelva a exigir su renuncia mediante una moción de destitución. Castillo, que no puede ir a juicio por tener inmunidad hasta el fin de su mandato en 2026, ha asegurado que se trata de un espectáculo mediático para enlodarlo a él y a su familia bajo supuestos y no con pruebas. Sin embargo, la Defensoría del Pueblo pidió al gobierno colaborar con la justicia y el respeto mutuo entre las instituciones para garantizar la gobernabilidad y democracia en Perú, un país donde la inestabilidad política reina hace varios años.
7:43, hablemos de deportes. La FIFA decidió que el Mundial de Qatar 2022 no comenzará el 21 de noviembre, sino el 20 del mismo mes. La federación decidió por votación unánime que el partido inaugural será contra Qatar, Ecuador y no Senegal ante Países Bajos, para conservar de esa manera la tradición de que sea el anfitrión o el campeón el que juegue el primer partido de la Copa. También se determinó que las ligas deberán liberar a los jugadores para las selecciones una semana antes del inicio del Mundial. La caldense Diana Carolina Peñuela confirmó su gran momento ciclístico al ganar la tercera etapa de la Vuelta a Colombia femenina. Peñuela venció en las 3 fracciones que suma ya la competencia. El informe es de La Goga, nuestra comentarista especializada en ciclismo. A pesar de quedarse solo con 3 corredoras de apoyo tras perder a Emily Marcolini por caída, la líder de la clasificación general, Diana Carolina Peñuela, consiguió defender su posición y aumentó la ventaja sobre sus rivales al término de la etapa 3 de la Vuelta a Colombia femenina. Peñuela sumó 5 segundos en bonificaciones en los sprints intermedios por 3 de Lina Marcela Hernández del Colombia Tierra de Atletas. Una fuga de 7 corredoras no pudo fructificar y fue neutralizada con menos de 11 kilómetros a meta. El Boyacá Avanza intentó tomar ventaja en el último kilómetro con Mayerly Córdoba y luego Andrea Alzate del CM Team en los últimos 100 metros. Pero Diana Peñuela midió muy bien su esfuerzo en el cierre con rampas de doble dígito para ganar su tercera etapa al hilo. Este viernes se corre la etapa 4 con una contrarreloj de poco más de 21 kilómetros entre San Gil y Barichara, cuyo recorrido tiene un premio de segunda categoría a la mitad del trayecto. El velódromo Luis Carlos Galán de Bogotá se vistió de fiesta con el inicio de la 5ª versión de la clásica Esteban Chávez. Con diferentes categorías, el prólogo de la carrera fue un festival de diversión y mucho ciclismo. Desde las 8 de la mañana ellos estaban listos para el prólogo de esta clásica que volvió tras 2 años de ausencia. Cuando tienes esta posibilidad de hacerlo desde cuando estás niño, pues bueno, cuando llegas a las categorías mayores ya has desarrollado unas habilidades súper para poder llegar a Europa y estar como un pez en el agua. De cada rincón del país llegaron los más talentosos, comenzando por Boyacá. Da mucha confianza porque llegamos de pronto con un mejor nivel a la Vuelta al Porvenir, que es lo que se quiere. También de Cundinamarca. En nuestro calendario juvenil casi no han habido carreras y pues bueno, estas clásicas nos ayudan. Y la representación femenina no podía faltar en un evento que les da otra relevancia. También muy agradecidos con la organización de la clásica Esteban Chávez por la igualdad de género y la igualdad de premiación. Más de 230 ciclistas harán parte del recorrido de 3 etapas que comenzará este viernes en Canoas, en Soacha. Vamos a estar con Señal Colombia acompañándonos, entonces será un bonito escenario. Acompáñenos en ese marco del Festival de Verano. Y hoy los saludo con esto que se llama Crimen y hace parte del primer álbum en solitario de Gustavo Cerati, que se llama Ahí Vamos, y que lanzó en el 2006 porque un 11 de agosto como hoy nació, así que hoy estaría cumpliendo 63 años. Y a pesar de que ya son varios los años que han pasado desde su muerte, pues vale la pena seguir celebrando el cumpleaños de Cerati porque definitivamente fue una figura que revolucionó la música latinoamericana. Comenzó a los 6 años tocando con 2 amigos. Resulta que ambientaban las fiestas, las reuniones familiares, luego se volvió el director del coro de la iglesia a la que iban los papás, luego entró a estudiar publicidad y ahí conoció a Zeta Bosio, que luego sería el bajista de Soda Stereo y su cómplice en la música.
La agrupación Soda Stereo apareció en 1984 y revolucionó no solo el rock argentino, sino también todo el rock en Latinoamérica. Resulta que les tocó un momento muy difícil y es que era los últimos años de la dictadura y vivieron todo ese momento de volver a inventarse el mundo, de volver a creer en la libertad, en la democracia, un montón de ideales, así que llegaron con su cambio musical como anillo al dedo. Y también hay algo que jugaba mucho a favor de Soda Stereo y es que durante la Guerra de las Malvinas se había prohibido la música en inglés en Argentina. ¿Cuál era la música en inglés de ese momento? Los Beatles, los Rolling Stones. Entonces, ¿qué hicieron los músicos locales? Comenzar a imitar un poco esos ritmos y esos géneros, pero con letras en español. Así que de alguna manera Argentina ya estaba preparada sonoramente para recibir a Soda Stereo, que tenía algo de punk, que tenía algo de new wave y por supuesto por eso fueron ese fenómeno que todos conocemos. En el 97 la banda se separó. Gustavo Cerati dice que porque ya no se entendían mucho y le hizo la promesa al público de que cuando dejaran de ser tan patéticos volvían. Y él comenzó una carrera en solo que la gente no le perdonó mucho. Los primeros años ellos preferían la banda, todavía le reprochaban que se hubiera separado de Soda Stereo, pero luego con álbumes como este y con canciones como esta, pues se los fue ganando poquito a poquito. En el 2007 la banda se reencontró, ellos tenían un acuerdo tácito de reencontrarse cada 10 años e hicieron una nueva gira. Nunca dijeron que eran a volver, tampoco lo desmintieron. Y luego, en el 2010, mientras Gustavo Cerati estaba cantando en Caracas, sufrió un accidente cardiovascular que lo dejó en estado vegetativo y eso fue lo que finalmente lo llevó a la muerte. Pero bueno, la buena noticia de hoy es que la disquera lanzó una edición especial que se llama 14 episodios sinfónicos en los que tiene los mejores trabajos de Gustavo Cerati en vivo, de las canciones más famosas. Así que todos los fanáticos pueden hoy celebrar el cumpleaños y darle gracias totales por su música. Gracias totales. Mucha atención a esta hora. Acaba de hablar la delegación de paz del gobierno colombiano y también cubano allí en La Habana al propósito de los diálogos de paz con el ELN. La noticia es que el delegado cubano se ha dado a disposición de un eventual proceso con la guerrilla del ELN. Comienzan entonces a darse noticias desde allá, desde La Habana, Cuba, en torno a un eventual diálogo de paz con la guerrilla del ELN. Nosotros estaremos aquí muy pendientes en RTVC Noticias para informarles todo lo que allí ocurre. El precio del dólar bajó 42 pesos y cerró a 4.231 pesos. El precio interno de la carga de café quedó en 2.240.000 pesos, subió 15.000 pesos. Colombia ha exportado 1.213 millones de dólares en flores frescas. Las ventas internacionales del sector aumentaron 38,8%. 300 millones de transacciones digitales fueron realizadas durante el primer semestre de 2022. La JEP llamó a versión voluntaria a Benito Osorio, Benito Molina y a otros 3 exmiembros de la Junta Directiva del Fondo Ganadero de Córdoba, quienes estarían implicados en el desplazamiento forzado de 150 familias. Más hechos del día en el siguiente panorama en un minuto. La Fiscalía ocupó los bienes del extraditado narcotraficante Julio César Ruiz Arango, alias Butaco. Dichos predios están ubicados en Sabaneta, Antioquia, y estarían evaluados en más de 420 millones de pesos. Fue desarticulada la banda Los Chacales, señalada de homicidios y extorsiones en Chocó. Según las investigaciones, la banda tendría nexos con el ELN. Fue suspendida por tercera vez Claudia Ardila, la gerente de Subred de Salud Centro Oriente de Bogotá, luego de que la Procuraduría encontrara graves afectaciones en su manejo y en la atención de los usuarios. La Comisión de la Verdad lanzó el documental El silencio es el hijo del miedo, que relata el exilio causado por un montaje judicial a líderes campesinos y políticos acusados del secuestro y asesinato de Gloria Lara en 1982. En Bogotá fueron capturados 4 personas señaladas de pertenecer a la banda Los Seguidores, dedicada al robo de vehículos usando plataformas de transporte. La
La región del Círculo Polar Ártico se ha calentado a un ritmo 4 veces más rápido que el resto del planeta en los últimos 40 años. Así lo revela un informe de la ONU. Más noticias internacionales a continuación. El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, dijo que aprobó personalmente el allanamiento en la mansión de Donald Trump y pidió autorización a un tribunal del sur de Florida para hacer pública dicha orden. Garland condenó los ataques infundados al FBI luego de esta acción sin precedentes contra un expresidente en ese país. El Organismo Internacional de la Energía Atómica advirtió ante el Consejo de Seguridad de la ONU que la situación en la central nuclear de Zaporilla, en Ucrania, es grave tras los últimos bombardeos de los que rusos y ucranianos se acusan mutuamente. El jefe de la OIEA pidió a Moscú y Kiev que permitan el ingreso de un equipo de expertos lo antes posible. Los cuerpos de rescate siguen enfrentando condiciones adversas para ingresar a la mina del norte de México, donde permanecen atrapados 10 obreros desde hace 8 días. El secretario de Defensa de ese país dijo que los rescatistas no tienen espacio para avanzar, lo que ha provocado mayor desazón y angustia de los familiares de los mineros. La Iglesia Católica de Nicaragua enfrenta su momento más álgido en la relación con el gobierno del presidente Daniel Ortega, luego de la retención del obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, uno de los más críticos con el régimen, quien fue acusado de intentar desestabilizar el país. Álvarez aseguró que él y el personal de la curia se encuentran bien de salud. Ojo, porque hay oportunidades laborales para auxiliares contables y financieros en Bogotá. Son 453 vacantes disponibles y aquí les contamos de qué se trata. En oportunidades para que auxiliares contables y financieros trabajen en Bogotá, vaya a la página www.agenciapublicadeempleo.sena.edu.co. Allí debe dar clic sobre la sección vacantes. Luego escoge la opción Bogotá Distrito Capital. Selecciona el ítem Finanzas y Administración y escoge la convocatoria. Ojo, porque antes de empezar cualquier proceso, debe crear un usuario y contraseña para registrar sus datos en la plataforma. Al ingresar le aparecerán las generalidades y requisitos como ser colombiano, ser bachiller, técnico o tecnólogo y tener mínimo 6 meses de experiencia laboral en el área. Atentos, porque son 453 vacantes con salarios de hasta 2 millones de pesos mensuales que se están ofreciendo en diferentes empresas de la ciudad. Recuerde que la convocatoria va hasta que se agoten los cupos. Y muy importante, si quieres seguir informado 24/7, nos encuentra en todas nuestras redes sociales como RTVC Noticias. Regresamos con más deportes para contarles que después de su triunfo ante Alemania, la selección Colombia femenina retomó entrenamientos pensando en el partido del próximo sábado que será ante México. Mucho se ha hablado del trabajo de la portera Natalia Giraldo, vital para el liderato de la tricolor en el Grupo B. Todas vamos hacia el mismo lugar y todas somos igual de importantes. La número 1 de Colombia no solo porta el rol de guardiana, también el de una líder que sabe para quién trabaja. Ya sabíamos que paraban 2 jugadores en el primer palo y me paraban una a mí para estorbarme y sabíamos que lo iban a tirar al primer palo. Lo trabajamos en la semana, era como la pelota quieta que más trabajábamos porque sabíamos que era el fuerte. Llegar a la titular de la tricolor tras una lesión de más de 8 meses ha sido fruto del trabajo y de la disciplina que la han caracterizado desde muy joven. En el Mundial me trabajé de la mejor forma y es lo que quiero demostrar, que tengo un buen trabajo en este momento, estoy bien después de la lesión, saber que volví de la lesión y hacer las cosas bien. Sabe que fue pieza fundamental en el triunfo ante Alemania, pero quiere más. De pronto la gente no creía tanto en nosotros, aunque nosotros siempre nos hemos visto clasificando a la segunda fase y llegando a las finales de la Copa del Mundo. A sus 19 años ya es campeona de Colombia, subcampeona de América, jugará su primer mundial de mayores, irá a Juegos Olímpicos, pero lo que le quita el sueño es lo que ocurre por estos días en Costa Rica. Y hoy tengo acá conmigo esto que es un piano africano porque sigue el Festival Petronio Álvarez en Cali, que es un recuento de todas las músicas folclóricas del Pacífico, que como sabemos son herencia africana, esto es un piano africano. También les cuento que como estamos de celebración, comenzó la Feria de Flores en Medellín y allá está Juan Sebastián Ramírez, Lord Cultura.
¿Qué tal, Laura? La saludo desde la eterna primavera, ciudad que por estos días se pone más bella que de costumbre, una ciudad que ya respira la Feria de las Flores, y por eso hoy los traje al Centro Cultural Vázquez, donde hay una historia de por medio y donde también se exhibirán más de 20.000 flores de nuestras montañas en Colombia. El edificio Vázquez es una de las infraestructuras más antiguas de Medellín. Fue diseñado por el arquitecto francés Émile Carré en 1893. En su época era considerado uno de los edificios más altos. Su primer piso fue destinado para el comercio, mientras que el segundo y tercer piso eran lugares de residencias de familias pertenecientes a la alta sociedad antioqueña. Desde entonces el edificio ha tenido diversos habitantes. Este año la oportunidad es para más de 20.000 flores. Hay orquídeas, rosas, crisantemos, heliconias, pompones, tenemos también hortensias, bueno, una cantidad de flores que nos permiten mostrar esa diversidad también de color y de vida que es la Feria de las Flores. El Vázquez también acomodó diferentes espacios para artistas callejeros. Artistas de música, de teatro, de circo, de cuentería, de narración oral, lo que buscamos precisamente es mostrar también esa diversidad cultural y creativa de la ciudad. El Vázquez por dentro y por fuera está de fiesta. Atención, volvemos con la noticia del momento. El gobierno Petro ratifica en Cuba que habrá diálogo con el ELN y que será allí en la isla. Anuncio del canciller Álvaro Leiva. Se le puso de presente al señor canciller Bruno Rodríguez que Colombia rechaza la calificación de patrocinadora de terrorismo con la que se ha pretendido desconocer su compromiso con la paz de Colombia y el mundo. Estamos acá precisamente por todo lo contrario. Aspiramos a reanudar los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional, ELN, en esta tierra de paz, a fin de iniciar el camino propuesto por el presidente Petro Urrego de alcanzar la paz total. Tendremos ampliación de esta noticia en nuestras emisiones de mañana. Y de esta manera despedimos nuestra emisión central para hoy. A ustedes muchísimas gracias por su sintonía y por estar con nosotros. Feliz noche. RTVC Noticias, emisión central. Me conoces, mírame bien si sabes de mi padre, mi madre o mis abuelos. Quiero sentir la alegría. Me conoces, ven por mí. Es tiempo de encontrarnos. Dame todo tu apoyo, muéstrame el camino para ser un campeón. Me conoces, soy yo. Me conoces, ven por mí. Me conoces, mírame bien si sabes de mi padre, mi madre o mis abuelos. Quiero sentir la alegría. Me conoces, ven por mí. Es tiempo de encontrarnos. Dame todo tu apoyo, muéstrame el camino para ser un campeón. Me conoces, soy yo. Me conoces, ven por mí. Me conoces y aquí estoy. A continuación, Cirujanos. Este programa es para toda la familia.